Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. En esta edición vamos a hablar de la coyuntura política de Colombia. Esta semana el presidente Gustavo Petro anunció que convocará su pretendida consulta popular por decreto, una iniciativa que ya fue rechazada por la vía constitucional y regular, que es la del Senado de la República. Por tanto, estaríamos ante una grave violación contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. Para analizar este tema nos acompaña desde Medellín Juan David García, abogado, periodista y analista político. Juan David, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un gusto acompañarlos. Bueno, empecemos con la declaración de Gustavo Petro que voy a pasar a citar, ¿no? Con respecto a esta consulta popular. Ha señalado lo siguiente: voy a decretar la consulta popular, la Corte Constitucional decidirá, indudablemente puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa. Para empezar, Juan David, ¿por qué Gustavo Petro sostiene que en el Poder Legislativo se le hizo trampa? ¿Cuáles son sus argumentos para señalar que no se procedió de manera adecuada en el Senado? Bueno, dicen que no se cumplieron con unos requisitos de la ley que regula las votaciones en el Congreso, porque según ellos no se dio lectura de la votación, porque según ellos tampoco se atendieron las solicitudes de apelación de varios senadores que querían que se revisara o se volviera a votar. Y también hubo supuestamente, según ellos, según el gobierno, particularmente su ministro del Interior, el señor Armando Benedetti, que es el ministro de la Política, que no se tuvieron en cuenta los votos de otros senadores. O sea que había, según ellos, algunos senadores que querían votar, que estaban en el recinto o que tenían disposición a votar y que sus votos no aparecieron, no fueron registrados debidamente. Y por lo tanto ellos consideran que esta votación ni siquiera es nula, sino que es inexistente jurídicamente. Ese es el argumento que tiene el presidente y sus asesores, que es sobre todo el ex presidente de la Corte Constitucional y también ex fiscal general de la Nación, y ya precisamente ayer, hoy, designado como nuevo ministro de Justicia, el señor Eduardo Montealegre, que dice que esta tesis jurídica de que el acto es inexistente. Pero el problema con eso es que ese tipo de determinaciones, de decisiones sobre si un acto del Congreso, en este caso la votación que se tramitó allá respecto a la convocatoria o no de la consulta popular, como lo establece la Constitución, eso es algo que le corresponde a la rama judicial, determinarlo, a los tribunales, y no motu propio, ¿cierto?, al propio gobierno y a sus asesores, y por lo tanto eso es una violación flagrante de la Constitución. El presidente no tiene esas atribuciones, y en el Estado de Derecho, como ustedes bien lo anotaban, pues solamente se puede hacer lo que está previamente autorizado, en este caso a los gobernantes, y ahí por eso habría un quiebre institucional que no tiene precedente, pues con la actual Constitución del 91 y prácticamente tampoco en la anterior Constitución de 1886, solamente con el caso de la dictadura del general Rojas Pinilla, pero de resto en Colombia se ha respetado este tipo de procedimientos, de formas constitucionales, las decisiones de las Cortes, y aquí se estarían desconociendo, y esto es supremamente grave. Lo que provoca, genera el Estado de Derecho y las instituciones es precisamente tranquilidad y predictibilidad, pero acá lo que estamos viendo es que hay una gran intranquilidad y un gran temor en la sociedad, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días. El presidente ha anunciado esto, lo ha justificado como lo acabamos de explicar, pero no sabemos si lo vaya realmente a firmar o no. Pero es evidentemente, como bien señalas, una
amenaza de quiebre constitucional. Porque como según la Constitución colombiana, la vía para convocar la consulta popular es solamente a través del Senado, ¿o existe alguna otra? Sí, eso, o sea, solamente es a través del Senado, pero, o sea, el gobierno puede expedir el decreto con la firma de todos los ministros, eso ya se hizo, y después tiene que pasar a que el Senado considere si eso es conveniente o no. Es una instancia obligatoria según la Constitución. Y el Senado votó mayoritariamente que no era conveniente y por lo tanto el gobierno no puede convocarlo por ese decreto y por otra nueva decisión, porque ese es el único camino el que se establece en la Constitución. Ahora, Gustavo Petro, dentro de su discurso, sostiene que firmaría el decreto ante el pueblo, ¿no? Y esto es como para analizar más la narrativa del oficialismo, ¿no? ¿A qué se refiere con que va a firmar ante el pueblo? ¿Acaso el hecho de convocar un mitin y llenar una plaza con los mismos que siempre lo apoyan implicaría pues que esta gente está representando a más de 52 millones de colombianos? ¿En qué se basa esta idea de convocar el pueblo? ¿Se refiere al pueblo solamente, cuando habla del pueblo, se refiere acaso solamente a sus partidarios? Sí, exactamente. Ellos tienen claramente la narrativa populista, demagógica, divisiva, propia del socialismo del siglo XXI y del populismo latinoamericano, de que hay un pueblo y un antipueblo, ¿cierto? Y que ellos son los que representarían supuestamente al pueblo porque pues ganó las elecciones, pero hay que entender que en un Estado de Derecho, en un sistema republicano, pues el Congreso también fue elegido por el pueblo, igual que los otros representantes locales, alcaldes y gobernadores, y también el presidente, pero entonces el presidente tiene que, y también la Constitución fue, digamos, refrendada por el pueblo y es de origen popular y tiene estos mecanismos de participación, pero dentro de un marco de procedimientos y de autorizaciones como ahorita estábamos viendo. Entonces ellos tienen esa narrativa de que ellos representan supuestamente un pueblo que ha estado excluido, que ha estado oprimido por más de 200 años, que son los pobres, que son los trabajadores, que son hasta ha introducido un poco cuestiones raciales Sí. para decir que son los negros, los pobres, los indígenas, que eso pues no ha sido algo que en Colombia ha tenido mucha importancia. Y entonces dice que hay también al otro lado unas oligarquías corruptas y hay que entender en su propio libro que hay que repasar su autobiografía, Una vida, muchas vidas. Él dice que la Constitución del 91, en la que pues participó su grupo guerrillero cuando se desmovilizó, lo que muestra la apertura y la pluralidad de la democracia colombiana y de nuestro sistema republicano, pero él dice que es una constitución excluyente, neoliberal, y que las instituciones, a eso lo dijo también en estas últimas declaraciones, cuando se oponen al pueblo, pues deben quitarse del medio, deben quitarse las instituciones, que son estas pautas Cuando él de interpreta eso, organización. digamos, cuando él Exacto. interpreta que va contra el pueblo, o sea, cuando él interpreta que está contra sus objetivos políticos y en contra de lo que apoyan sus partidarios, entonces está contra el pueblo y entonces deben saltar las instituciones que son establecidas también por el consenso popular, porque como bien señalas, él habla del pueblo, pero ¿quiénes escogieron a los integrantes de la Cámara de Representantes o al Senado? Es el mismo pueblo. El pueblo también elige al Poder Legislativo y él está desconociendo con esta narrativa a otro poder del Estado, afectando gravemente un principio esencial de la democracia representativa, que es la separación de poderes. Y de acuerdo con el sistema constitucional colombiano, hay una especie de armonía entre democracia participativa y democracia representativa. Sin embargo, a grandes rasgos se trata de una democracia representativa. ¿Qué piensas de que Gustavo Petro esté tratando de desbordar la democracia representativa a través de la democracia participativa, acabando con esta armonía?
Sí, él quiere usar el argumento de la existencia que está contemplada en la Constitución y en leyes que la desarrollan, de la democracia participativa que ha tenido la Constitución de 1991, para no llegar a no solo desbordar, sino desconocer la democracia representativa y también llegar a una especie de democracia tumultuaria, o democracia de bochinche, ¿cierto? Democracia callejera y de agitación permanente para así desviar la atención de sus escándalos de corrupción, del fracaso de su gobierno, de que no logró darle cosas a su electorado mismo, que está muy desengañado en gran parte, y poder tener movilizado a otros sectores que él considera que van a ser claves para las elecciones del 2026, pero también es posible que ni haya elecciones si él va a Sí. llevar al país a un punto de, Genera, digamos, de tensión tan grande como el que estamos viendo. es que está abriendo una puerta bastante peligrosa que genera mucha incertidumbre y además está polarizando desde el comienzo a la sociedad colombiana con el objetivo pues de ir haciendo campaña con miras pues a, sabe Dios, él o de repente otra persona de su sector político mantenerse en el poder. Juan David, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque para analizar la postura que podría tener la Corte Constitucional, que tiene que pronunciarse sobre esto. Seguimos en Informe Extra analizando el anuncio del presidente colombiano Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular, una medida que es abiertamente inconstitucional, acompañados por Juan David García, abogado, periodista y analista político. Juan David, un elemento esencial o un actor clave en este contexto político es la Corte Constitucional de Colombia, que tiene que pronunciarse acerca de la constitucionalidad, ¿no?, de esta consulta, este decreto que ha anunciado Gustavo Petro. ¿Qué posición tienen los integrantes de la Corte Constitucional, que es el Tribunal Constitucional colombiano, como se conoce en otros países? ¿Consideras que tiene posibilidades de pasar adelante, de ser aprobada, aceptada, reconocida su constitucionalidad o no? Realmente no, no tiene posibilidades de ser aceptada o reconocida, ni siquiera teniendo en cuenta como la correlación de tendencias, ¿cierto?, jurídicas que hay dentro de la Corte. Eh, Recientemente se ha recompuesto un poco la Corte Constitucional, tiene 9 magistrados, y hay 3 que son, digamos, de tendencia petrista o de favorables al presidente, 2 que han sido designados por él y otro que pues ha mostrado, según su historial de votación, cierta simpatía por las tesis del gobierno, digámoslo así. Entonces tienen 3. Hay otros 3 que dentro de los que está el actual presidente de esta corte, que son de una tendencia opuesta, o que más claramente opuesta, se les llama pues de tendencia conservadora, y hay otros 3, incluyendo la magistrada que ayer fue precisamente designada por el Senado y que es de la misma universidad que yo soy egresado, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y ella son de una tendencia pues mucho más moderada. Puede que voten algunas cosas, le reconozcan de pronto al gobierno, pero que en términos generales son más apegados a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y a todos estos mecanismos. Precisamente la magistrada que llega ayer es especialista, es doctorada en Derecho y doctorada especializada en separación de Ah. poderes. O sea, esa es su tesis doctoral, la importancia de la separación de poderes en los sistemas constitucionales. Algo en lo que no creen los Entonces, marxistas, como Gustavo Petro. exactamente. Ahora, Exactamente, entonces eso yo creo que es un buen indicio y también cuando se firme, si es que se firma el decreto, es probable que sea suspendido inmediatamente, no, ni siquiera por la Corte Constitucional, sino por el Consejo de Estado, que es otra ajá. alta corte de Colombia que ya también ha tomado decisiones desfavorables pues en el pasado al gobierno y que muy probablemente también
la suspenda. O sea, yo pienso que el gobierno, esta es una hipótesis, puedo estar equivocado, sabe que esto no va a ser avalado, aceptado por las altas cortes, por la rama judicial de Colombia, y a pesar de eso lo va a hacer para tratar de mostrarse ya después con el discurso y la narrativa, que es lo que más les interesa, ante la campaña electoral que ya empezó y que viene para las elecciones del año entrante, primero de Congreso en marzo y después de presidente primera vuelta en mayo, decir que a él no lo dejaron y que lo que siempre luchó y hasta las máximas instancias lo intentó fue darle la voz al pueblo, ¿cierto? Para estos temas laborales, pero en sí mismo las reformas que llama de cuestión laboral, que comentábamos en otros momentos Sí. con ustedes, el tema pensional, etcétera, y de salud, eso en sí mismo no es lo que le importa, sino la imagen que proyecta. ¿Qué es lo que al final a lo que terminan dándole más importancia este tipo de políticos? La imagen, el relato, él con la bandera, con la espada de Bolívar, él firmando el decreto ante el denominado pueblo. Entonces es demagogia pura y es abiertamente e innegable. Juan David, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando el anuncio inconstitucional de Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular cuando la vía es a través del Senado de la República, acompañados de Juan David García, abogado, periodista y analista político. Juan David, en el bloque anterior estabas explicándonos cómo las altas... digamos que Petro va a ser rechazado en los órganos más importantes institucionales del país. Ya fue el Senado, va a ser también rechazado en la Corte Constitucional, el Consejo de Estado me parece también. Ahora, él ha convocado los cabildos abiertos. ¿Podrías explicarnos cuál es su objetivo y quiénes integran estos cabildos? Miren, la figura de los cabildos existe en la Constitución de Colombia, pero solamente para cuestiones locales, para cuestiones pues del municipio, del territorio, cierto, obras muy pues de lo particular de ese lugar, pero no para este tipo de cuestiones. Él ni siquiera los denomina como también los llama la Constitución, que son mecanismos también de participación y de, digamos, consulta a las comunidades. Pero eso no es a lo que él se refiere. Probablemente lo que él está haciendo con estos cabildos que están organizados en ciertas zonas claves de la geografía nacional, en las universidades, con las comunidades indígenas del sur, etcétera, es presionar, chantajear, crear esa sensación de que tiene una especie de milicia. Esto es una especie de proceso de milicianización. Incluso desde hace un tiempo el gobierno ha estado haciendo un pago muy estrambótico, muy impresionante, pues a mí me parece, que es pagarle a 1 millón de jóvenes por no matar. No sé si sabían esa noticia que tenemos en Colombia. Entonces se les paga un dinero mensual por no incurrir en delitos, supuestamente, y esta es una especie de guardia o de mecanismo de milicia Claro. patrocinado del gobierno, que es el que también está vinculado con estos llamados cabildos, es donde probablemente Petro va a lanzar todo el show, el espectáculo de su firma de este famoso decreto, probablemente en Cali, Cali ha dicho, que es sí. la tercera ciudad de Colombia, supremamente importante y muy simbólica en la zona del Pacífico colombiano, porque fue un lugar muy afectado por las protestas del 2021. Si ustedes recuerdan, durante el gobierno del presidente Duque, momentos posteriores a la pandemia, y en ese momento la ciudad de Cali fue sitiada por grupos de esta naturaleza, por ejemplo los llamados Primera Línea, que son grupos pues que algunos han sido declarados organización terrorista
y que tienen sus vínculos con organizaciones criminales o organizaciones estudiantiles, comunistas, pues, y extremas, y que el gobierno se ha encargado de patrocinar, siempre con esta narrativa de que ellos son el verdadero pueblo, que es la verdadera juventud, y que son los reclamos que hay que escuchar y tener en cuenta. Y entonces la ciudad de Cali es muy simbólica para esto, y es desde donde probablemente él quiere hacer esta que sería su última, digamos, manifestación pública, porque ya después entraremos completamente en un plan de campaña, y él lo que quiere es tener la atención. Miren, Sí. también este tipo de personajes Y sí son que lo muy está hábiles logrando. para manejar la agenda. Sí. Le está logrando tanto por lo que está haciendo adrede como por lo que no quisiera, que es también el tema de las drogas, que ya es bastante conocido y público, ¿no? Bueno, en una situación sumamente complicada por la que está pasando Colombia y una prueba de fuego para ver la resistencia de las instituciones del país ante demagogos peligrosos como Gustavo Petro, alineados con el socialismo del siglo XXI, que no tienen otro objetivo más que utilizar los mecanismos institucionales, constitucionales de la democracia representativa para, una vez en el poder, acabar con ella. Juan David, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias a ustedes y que estén muy bien. Igualmente. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.